parte de la desinformación es cómo el esquema de falsedades que Putin ha ido tejiendo a través de sus medios, de Russia Today, de Sputnik, etcétera, a lo largo de estos años. Es decir, que si se ha asesinado a 14,000 rusos, no. En un año, no. Desde la toma de Crimea por parte de Rusia, han muerto 14,000 personas en los enfrentamientos entre los separatistas rusos o prorrusos financiados y armados por Putin en el Donbass, en lo que son Donetsk y Luhansk, las dos repúblicas que se inventó la semana pasada Putin, y en los combates entre el gobierno, el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos. Han muerto 14,000 personas en estos muchos años, sí es cierto, pero es muy distinto a que han asesinado a 14,000 personas por ser rusos, que es la narrativa que vendió Putin. La idea de que el gobierno es nazi, no, el gobierno no es nazi, y lo vuelvo a decir, Volodymyr Zelensky es judío. Precisamente ayer salía la fotografía de que lo fue a visitar el rabino mayor, el rabino principal, no sé cómo se llame, de Ucrania, para darle su apoyo. Yo dudo mucho que un rabino judío vaya a apoyar a un nazi. Que hay nazis en Ucrania, sí, pero también los hay en Rusia. Y que hay un batallón, hay grupos paramilitares nazis en Ucrania, sí, pero también los hay en Rusia y también los hay en México y también en cierto modo los hay en España. Así que eso no es nada. La otra historia es que la OTAN, y esto me lo preguntaban y vamos a empezar por allí. Ismael Sánchez me preguntaba. La política de la OTAN de expandirse por territorios de la antigua soviética, por la antigua Unión Soviética, puede haber provocado a Putin. Esto es un poco, él traía minifalda y entonces se enojó el novio, ¿no? O la violaron por eso. Es decir, culpar a Ucrania de haber provocado al pobrecito Putin. Mira, la OTAN trata de expandirse. ¿Cómo hace la OTAN para expandirse? Deja de pensar. Porque lo que ha pasado no es que la OTAN llegue y le diga a Zelensky, oye, tienes que entrar en la OTAN porque todos vamos a escupirle un ojo a Putin. No. Lo que ha pasado es que Ucrania, ante las agresiones rusas, ante la toma de Crimea, ante el financiamiento de grupos prorrusos en el Donbass, ante la campaña desinformativa de Rusia y ante el hecho de que nunca se ha llevado bien con los gobiernos rusos, hace mucho tiempo pidió la entrada en la OTAN. Esta entrada en la OTAN se detuvo mientras estuvo Yanukovych, que Yanukovych era totalmente pro-Putin. De hecho, está refugiado en Moscú. Pero el pueblo ucraniano quiere acercarse más a Europa que a Putin. No sé, les parece, por alguna extraña razón, habría que pensar por qué, les parece que sería mejor vivir como se vive en París que como se vive en Moscú. Les parece que la situación de Europa es mejor que la de Rusia. Probablemente no sea la ideal, pero es mejor. Y entonces se sienten más identificados con el proyecto europeo y quieren unirse a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Y eso cómo va siendo culpa de la OTAN? Es decir, es Rusia quien ha empujado a Ucrania a pedir la entrada en la Unión Europea y en la OTAN. La OTAN no se está expandiendo y llegando con sus soldados y diciéndole a un tipo con poner una pistola en la cabeza y decirle, firma que vas a ser parte de la OTAN. De hecho, lo más curioso es que apenas en abril del año pasado la OTAN le volvió a decir a Ucrania que no podía darle la entrada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las reglas de la OTAN implican que no puede ingresar a la OTAN un país que tenga un conflicto bélico en su territorio. Y Ucrania tenía un conflicto bélico, ahora tiene uno mucho más grande, pero tenía el conflicto bélico del Donbass. El conflicto bélico de lo que son hoy las repúblicas de Donetsk y Luhansk que se inventó Putin. Entonces no puede entrar a la OTAN, ni siquiera puede entrar a la OTAN. Entonces todo el relato de Vladimir Putin cae al suelo completamente.
¿Qué es lo que pasa? Él quiere mantener la unidad de la antigua Unión Soviética, y esto se lo comentó y lo dije en una entrevista que recientemente me hicieron para América 24 Horas sobre el tema. La que fue, no me acuerdo si secretaria de Estado, secretaria de Exteriores, Madeleine Albright, fue de las que habló largamente con Putin en cuanto Putin llegó al poder, en cuanto Yeltsin lo nombró su heredero. Y ella habló largamente con Putin, y lo que ella obtuvo como conclusión, y que lo comenta ahora en un editorial del New York Times, es que lo que a Putin más le dolía no era que hubiera caído el comunismo, que le da exactamente igual, sino que hubiera caído la Unión Soviética, y que lo que él quería era volver a tener la influencia de una gran federación que estuviera perfectamente unida, obviamente bajo su mando. Y eso es lo que le molesta de que Ucrania y otros países que fueron parte de las repúblicas soviéticas se hayan acercado a Occidente. Pero, ¿por qué? Porque ve que su área de influencia está reduciéndose. Pero no es culpa de la OTAN. No fue la OTAN la que lo fue a hacer. Esta es una narrativa. Y además utilizan un ejemplo que a mí me parece muy divertido. Es que iban a poner bases con misiles nucleares en Ucrania. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué? No hay tal. Nunca hubo tal proyecto, y la OTAN no lo iba a hacer porque Ucrania no está en la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces usan el ejemplo de los misiles soviéticos puestos a 90 kilómetros de Estados Unidos en Cuba en 1962, en medio de una guerra fría aterradora y de una escalada nuclear brutal. Entonces no tiene ninguna relación uno con otro. Pero cuando hablas de lo que hace Rusia, siempre va a salir alguien que te dice, pero Estados Unidos hizo cosas horrorosas, que es cierto, pero no tiene nada que ver. Salvo que creas lo que cree un ruso al que yo vi que entrevistaron el otro día, cuando empezó a sacar esto de es que Rusia persigue a los homosexuales. Ya, pero Estados Unidos perseguía a los negros. Ya, bueno, sí, pero es que ustedes están quitándole derechos a las mujeres. Ya, pero Estados Unidos invadió Irak. Entonces un periodista muy razonable le dijo, bueno, pues que ¿acaso los pecados de los Estados Unidos justifican los pecados de Rusia? Y este tipo perdió los papeles y dijo, Do the sins of the Americans justify the sins of the Russians committed today? Yes, of course they do. Por supuesto que sí. Yes, they do. Yo, el periodista y todos los que lo estábamos viendo nos quedamos como, a ver, no. El que un país haya cometido atrocidades no justifica que otro las cometa. Y el y tú más, el whataboutismo que se llama, el qué tal, pero qué tal Estados Unidos, que también se conoce como falacia del tú quoque, tú también o tú más, no debe ser aplicada en este caso.